Hola. Bien, qué bueno que podamos estar en el contexto de esta celebración tan significativa para los cristianos. Cristo es nuestra Pascua. Gracias a Él nosotros eh, tenemos vida eterna. La muerte ha pasado por delante de nosotros, pero Jesús asumió nuestra muerte. Nosotros hemos creído en Él y hoy disfrutamos de la bendición que nos ha dado. Hoy quisiera compartirles continuar el estudio acerca de Daniel. Le voy a pedir que busquemos Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Hemos estado desarrollando en la medida en que puedo el compartir este gran texto. Y creo que muchas de las enseñanzas que nos deja la vida de Daniel y el contexto de la vida de Daniel son muy actuales al contexto adverso que cada uno de nosotros vive en este mundo. Hoy vamos a ver acerca de la integridad de Daniel, una integridad que él experimentó y que puede ser algo que nosotros también podemos experimentar en nuestra vida. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de algo que es totalmente igual en todas sus partes, que no está contaminado, que no está corrompido, que no hay mezcla en sus componentes. Cuando hablamos de oro puro no estamos hablando de una aleación, por ejemplo, de oro y un poquito de algún material que no lo sea. Siempre que hablamos de oro puro estamos hablando del metal que es de lo que caracteriza. Entonces hay un oro que se vende en los lugares, en los bancos y en algunas casas de reserva de moneda, que es un oro que se llama al 9.99, que es el oro de máxima pureza. Es el oro que ha sido filtrado mediante el calor, ha sido completamente limpio de toda aquella partícula que lo convierta en una aleación de menor calidad, y ese oro es totalmente íntegro. Cuando uno lleva el concepto de la integridad al plano de lo que implica lo personal, tenemos que entender que quizás este concepto nos habla más de cómo nosotros podemos representarnos ante Dios y ante los hombres de una misma manera, sin que haya algo entre nosotros, entre esa instancia que sea de un matiz gris, algo que nos corrompa. Pablo utiliza el sentido de integridad cuando dice que nosotros estamos completos ¿en quién? En Cristo. En Colosenses capítulo 2, verso 10. Pese a eso, nosotros luchamos en nuestra experiencia diaria con las cosas que nos corrompen, ¿o no? ¿No luchamos con cosas que nos corrompen? Yo les puedo asegurar que hace muy poco tiempo sufrí la fractura del tabique. A los 2 días sufrí la ruptura del menisco de la pierna derecha y después sufrí un golpe, un traumatismo en la rodilla, parte inferior, y todo eso me llevó al hospital. Todo jugando al fútbol. Ustedes saben que el fútbol a mí me gusta, no me puedo quejar. Cuando yo llegué a casa trataba de simular que estaba todo bien. Mi señora ni se dio cuenta que hubo 2 o 3 horas que mi nariz estuvo desviada así para el costado. Yo hice tiempo en la anónima, me la acomodé, pero en ese momento yo estaba muy enojado con la persona que me había hecho la infracción, el full. Y había sentimientos que corrompían mi corazón. Estaba enojadísimo con esa persona. De hecho, en la cancha yo le dije, yo te llego a ver con la pelota ahí en los pies y yo te voy a dejar una marca como la que me dejaste en la nariz. No pasó nada, pero yo estaba completamente sacado, fuera de sí. Esto no se lo cuento porque me enorgullezca de esto. Después pensé mucho en esto, pero simplemente para traerles a lo cotidiano que nosotros normalmente tenemos cosas que pueden corrompernos. Y somos llamados a una integridad de conducta. Cuando estoy en la iglesia, ¿soy el mejor cristiano que puedo ser o no? La verdad que sí. Siempre que estoy acá, yo lo veo al tío y me comporto lo mejor que puedo con el tío adelante. O con Lucas. Trato de no mostrarle a él lo que soy a veces cuando nadie me ve. Pero la integridad se trata de que soy igual acá
y soy igual fuera de acá. Soy lo que soy acá en la iglesia cuando todos me ven y los pastores me observan, y soy afuera de la misma forma, porque no hay nada en mí que haya cambiado, que haya sido perturbado. En Daniel capítulo 5, vamos a buscarlo, que quizás ya lo tienen. En Daniel capítulo 5 se nos habla acerca de la escritura en la pared. Aquí Daniel no tenía la edad del jovencito que nosotros pensamos, era un adolescente cuando propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Acá tenía 85 años aproximadamente, había pasado mucho tiempo. Pero vemos a Daniel en su transcurso de vida que es el mismo, que no ha cambiado su corazón con respecto a Dios y no ha cambiado su forma de transitar con respecto a los hombres. O sea que su relación vertical y horizontal, que siempre graficamos, estaba en orden. Daniel era una persona íntegra. Para ese entonces se nos dice que había un rey que ya no era Nabucodonosor, sino, como dice el verso 1, el rey Belsasar, que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 él bebía vino. Nabucodonosor había muerto y aunque no se nos dice que Belsasar haya sido un rey en la historia, porque hay anales en la historia donde uno puede verificar si realmente Belsasar fue rey como tal, sí se nos dice de que él participó del reinado como si fuera un virrey, porque el que estaba en ese momento de rey quizás era su padre, quizás era un sucesor, era alguien que se llamaba Nabónido, que sí, Nabónido dejó escrituras de que Belsasar cumplía tal función visible como rey. Muchos han utilizado Daniel capítulo 5 para tratar de invalidar la certeza histórica de este libro, pero se han encontrado materiales cuneiformes donde hay inscripciones de Nabónido que hablan acerca también de Belsasar. Esos, si quieren después interesarse, lo pueden buscar. Pero hay un gran recurso arqueológico que nos da validez en cuanto a este texto. Nabónido era una persona que al tomar el puesto algunos dicen que era un sucesor, como si fuese un yerno de Nabucodonosor, pero al tomar el puesto dice que él sacó a todos los sacerdotes de Marduk y puso y levantó los cimientos de los dioses en el que él creía. Así que esta era una cuestión interna en Babilonia donde había quizás alternancias en cuanto a los reyes y los dioses que ellos preferían, porque eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras. Este rey Nabónido decide abandonar Babilonia y se va a un desierto para que entonces Belsasar tome su lugar. Y Belsasar era una persona que vamos a ver, que era de características muy diferentes a lo que podríamos encontrar con Daniel y aún con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor terminó engrandeciendo y llamando al Dios de Daniel como el Dios Altísimo, el Dios Supremo? Sin embargo, Belsasar fue muy diferente. Y esas diferencias son de notar. Daniel nos habla de que después de Belsasar se iba a cumplir esto de que se iba a levantar otro reino inferior al reino que Nabucodonosor había obtenido. ¿Se acuerdan la estatua? La estatua que soñó Nabucodonosor. La cabeza, ¿de qué era? De oro. Y después el pecho y los brazos, ¿de qué eran? De plata. Y después iba haciendo de materiales, de bronce, y después de una aleación muy diferente, pero de hierro y después de una aleación diferente. Ahora, Isaías había profetizado 200 años antes de que Ciro sería usado por Dios para castigar a Babilonia, porque lo que le iba a pasar acá a Belsasar era un castigo de Dios a Babilonia luego de los 70 años en el cual parte de los exiliados del pueblo de Israel estaban ahí sufriendo esta instancia. Isaías dijo: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar
naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le dio nombre a Ciro, le dio poder para que sea el imperio que vaya a ser medio de juicio para Belsasar y para Babilonia, lógicamente. Hace poco veíamos con Osvaldo el miércoles de cómo Dios opera tras las cortinas. Aunque Dios no se ve, aunque lo invisible no se ve, Dios va controlando lo que es visible. Y aunque el pueblo de Israel no entendía, y sobre todo los exiliados que estaban ahí, Dios iba a cumplir lo que dijo. Y lo cumplió. Jeremías también habla de esto, porque Jeremías habla acerca de la invasión que iba a atacar a Babilonia, al imperio más poderoso de esa época, una invasión que iba a venir del norte. Y aunque Babilonia hubiera crecido a tal punto de parecer invencible, esto lo dice en el capítulo 51 de Jeremías, el imperio iba a ser tomado, iba a ser tomada como por lazo, porque había provocado a Jehová. Fíjense, esta provocación no es algo común, poco común en los babilónicos. De hecho, era común. En el orgullo, Nabucodonosor llegó a ser convertido en bestia y después reconoció a Dios. Ahora Belsasar, a pesar del antecedente, comete un acto que delante de Dios es profano y recibe juicio por ello. Espada contra toda Babilonia, dice Jeremías en capítulo 50, verso 35. Y Dios se proclama en ese capítulo como el redentor de los cautivos de Israel, porque Él es quien aboga por los suyos y trae reposo, mientras destrucción también trae hacia los babilónicos. Es decir que en esta instancia todo lo que hemos aprendido en cuanto a los tiempos de aquella estatua soñada por Nabucodonosor comienzan a hacerse visibles en los términos y en los cumplimientos. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Y aunque entendemos de que Belsasar era quizás alguien en sucesión, o quizás haya sido un hijo adoptivo o un hijo real del rey Nabónido que estaba por detrás de él, él hizo una fiesta que probablemente haya sido nuevamente una plataforma político-religiosa con el fin de que todo el mundo supiera quién era Belsasar. Algunos suponen, y algunos comentaristas me gustaba leer, de que quizás Belsasar comenzó a saber de que se venía su fin, porque el imperio medo-persa estaba en camino. Y él, sabiendo su debilidad, dicen algunos comentaristas, quizás haya entregado esta fiesta con el fin de hacer fiesta, ¿viste? Como se habla acá en Argentina, pan y circo. Bueno, lo mismo, ¿sí? Porque él sabía que en breve quizás el imperio medo-persa estaría sobre él. 1000 hombres estaban en aquella instancia. Y ustedes, si se dan cuenta, hay ciertos paralelismos, y vamos a encontrar ciertos paralelismos en este capítulo. Porque acá se va a hablar de vino y comida, como también se habla en el primer capítulo. Allí Daniel tenía entre 15 y 20 años. Acá, ¿cuánto tiene? 85. La misma instancia. Se lo va a poner a Daniel en una instancia de mucha prosperidad si hacía las cosas tal cual el rey quería. Y acá también él va a ser tentado de esta misma forma. O sea que la integridad en ambos polos de la edad de Daniel estaba siendo puesta a prueba. Nuestra integridad también va a ser siempre puesta a prueba. No solamente por Satanás, sino también por el mundo y aún nuestra propia carne. Porque en nosotros habita un germen que el Señor va a redimir completamente cuando estemos en el cielo, pero mientras tanto lo debemos hacer morir en la misma medida que hacemos, vivificamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se nos dice desde el verso 2 al 4 que Belsasar, con el gusto del vino, es decir, está enfiestadísimo mal, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice que fueron traídos, y así lo hicieron, y el 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué les hace acordar estos dioses? A una estatua que había soñado el rey Nabucodonosor, en el mismo orden. Nabucodonosor, el segundo, allí se menciona en Segunda Reyes, esto también lo vimos el miércoles, capítulo 24 y capítulo 25, fue quien trajo estos elementos del templo de Jerusalén. Todo un contexto de voluptuosidad, es decir, entrega hacia los placeres que se obtienen a través de los sentidos, ¿no? Una gran fiesta. El vino, el exceso, las mujeres y las concubinas, los 1000 hombres, todo nos habla de un sistema que opera y que operaba en aquella época de imperio. Y hoy también opera lo mismo. Porque todo está propagado ¿hacia qué? Hacia nuestros sentidos. Hoy veníamos escuchando con Vale una persona que hablaba acerca de cómo la influencia de los sistemas informáticos está trayendo compras de lo virtual. Hay gente que está gastando $10.000 en un espacio virtual para vivir en un futuro ahí. Yo le decía, Vale, ¿por qué existe eso? Digo, ¿cómo puede ser? Pero sí hay gente que está comprando espacios virtuales porque se imagina de acá a unos años más viviendo en esos espacios, quizás con un casco en la cabeza, un traje específico, una realidad virtual. Comprando zapatillas virtuales también, no sé. Pero así vive este mundo. Y el rey mandó en esa instancia a profanar lo que era sagrado. Y aunque estos vasos simplemente son simbólicos y eran de oro, y nosotros sabemos que los judíos ni nosotros adoramos a un Dios a imagen ni de metal, estos vasos tenían un significado profundo porque eran utilizados para adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios altísimo, al cual muchas veces Daniel se ha referido. Algunos creen que por despecho a la humillación que esto trae en los recuerdos de Belsasar, Nabucodonosor sufrió de parte de este Dios, entonces yo voy a aprovechar el momento. Se olvidó de todo Belsasar, porque testimonio habría, en la historia él habría tenido a mano las experiencias de Nabucodonosor con el Dios altísimo. Sin embargo, le importó un comino. Y esto nos muestra que la corrupción del mundo, aunque a veces es atractiva, es corrupta igual. Y quiere desintegrar nuestra integridad. El mundo todo lo que nos propone, en términos de la ocasión, en términos del momento, es algo que superficialmente puede parecer hasta a veces que no tiene nada de malo, pero finalmente su fin es fin de muerte. Algo no menos llamativo es que había mujeres, y normalmente esto no era común en los pueblos semíticos. No era común que se hagan fiestas y se traigan a las mujeres y a las concubinas en el contexto donde habían hombres. De hecho, cuando uno va al templo, había un espacio para el sacerdocio, había un atrio para los varones, pero también había un atrio para ¿quiénes? Para las mujeres. Esto era algo descomunal y fuera de serie lo que estaba haciendo Belsasar. Era como lo que sucede ahora, que no hay distinción de nada, ¿viste? Hace poquito veíamos la pérdida de distinción que hay en lo natural, a tal punto de que una persona que no era creyente hablaba acerca de lo difícil que es explicarle a sus hijos lo que significa ser hombre o mujer. Ya es difícil para la gente que ni aún conoce a Dios. Y en todo ese contexto de utilizar los vasos que pertenecían al sacerdocio, al templo, ellos lo utilizaron para profanar y bebieron el vino en ese contexto, y no solamente lo hicieron en sus pecados, sino que además usaron esto para alabar a sus propios dioses. En esa misma hora fue cuando aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre, dice, lo encolado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía.
Y dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y ahí el rey promete un par de cosas que les voy a mencionar. Mientras ellos creían que estaban en el desenfreno absoluto, y cuando uno cree que va desenfrenado y nada lo va a poder frenar, aparece una mano que no sabemos cómo, pero es una mano y aparece en ese contexto. Y estaba a la vista de los que tenían que verla, porque eran 1000, eran un montón, pero estaba a la vista de los hombres que debían ver esa mano. Y aunque la alegría no parecía que va a tener nada que lo opaque, el silencio se hizo como el silencio que aparece en los sepulcros. Y yo decía, mamita querida, cuando uno ve algo que no se espera, hay algo que entendió Belsasar que era, ¿de dónde surgió esto? ¿Y por qué surge de esta forma? Y eso le cambió a él su actitud. Antes él adorando a sus dioses, pero dice que no pasó mucho tiempo hasta que la mano se hizo evidente y él vio lo sobrenatural ahí mismo en su plena corrupción. El rey se tornó color muerte y sus rodillas le temblaban tipo el Chavo del Ocho cuando tiene miedo y le da la chiripiorca, ¿recuerdan? Se le aflojaron las piernas al rey y claro, se le venía la noche, él ya sabía, por eso temía. La escritura parece convertirse en un enigma porque comenzó a dar gritos desesperadamente, algo escribió la mano en esa pared que seguramente era una porción de yeso de la pared era visible, y llama a los intérpretes, los hombres que siempre tuvo, los hombres que Nabucodonosor también buscó para obtener sabiduría. ¿Y qué pasó con todos los sabios de Babilonia? Nunca pudieron ayudar ni a sus propios hombres, ni a su propia debilidad, la sabiduría del mundo no sirvió. Se nos dice que pese a esto el rey propone, dice, al que sepa lo que se escribió le voy a dar un vestido púrpura, un collar de oro y lo voy a hacer tercero en el reino. Y uno cuando ya sabe lo que pasa en esta historia, sabe que lo que se le viene la noche, ¿qué tercero? Si vos no vas a existir más, Belsasar, en unas pocas horas más vas a ser olvidado para siempre. Pero bueno, él propone eso ante su desesperación. Y todo esto que él propone nos habla de algo común en el mundo, algo que a veces nosotros en la búsqueda de lo normal terminamos cayendo en eso y alejándonos de Dios, que es el estatus social, económico, todo eso que parece ser tan importante para esta vida y que en definitiva puede ser un instrumento que nos aleje de Dios. El vestido púrpura, que lo distinguía como un hombre de nobleza, el collar de oro, que es una condecoración al mérito, y es algo adicional porque también detrás del mérito había dinero y otras cuestiones, y también el ser el tercero y el tercer señor del reino. Los magos, caldeos y adivinos nunca pudieron, porque quien había escrito la pared no era ningún hombre, era el dedo de Dios el que escribió eso. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 2, en 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabidurías de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lo que estaba escrito ahí era sabiduría que solamente le pertenecía a Dios. Y nosotros sabemos que había un solo hombre en el reino que había sido íntegro toda su vida y que podía responder ante las demandas de este rey corrupto. Él seguía perturbado. Se nos dice desde el 10 al 12 que la reina, que probablemente haya sido su madre, quien podía moverse en libertad en la presencia del rey, motivada por lo que estaba viendo y la instancia, la desesperación, pero quizás la mandaron a llamar, que se acercó y le dijo, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz
e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Quién no estaba ahí? Era el único hombre que podía dar respuesta, porque era el único hombre que tenía el Espíritu de Dios para entender lo que Dios había dejado como juicio hacia Belsasar y todo el imperio babilónico. Vive en el reino, pero no es del reino. Él era de Judea. Sin embargo, estaba ahí. Me hizo acordar cuando el Señor dijo en su oración sacerdotal, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Juan 17, capítulo 16. En él mora el Espíritu de los dioses santos. Daniel no participa y no estaba participando de esa fiesta, aunque se reconoce quién es él, su investidura. En él hay algo especial. En él habita Dios. Y también me hizo acordar cuando el Señor en Juan 17, 17 nos habla acerca de que solo nos puede santificar la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Eso es lo que habitaba en el corazón de Daniel. Por eso él podía acercarse a aquello, mirar e interpretar lo que Dios tenía para Belsasar. Finalmente en él hay luz, inteligencia y sabiduría. Jesús dijo en su oración sacerdotal, yo les he dado tu palabra, mas el mundo los aborreció. Así vivía Daniel. Tenía la palabra de Dios, podía interpretarla, lo de Dios no le era oculto, y sin embargo el mundo ¿cómo lo tenía? Olvidado. Daniel, con una valentía inusual, se acerca a Nabucodonosor, a Belsasar, perdón. Y aunque apela Belsasar a convencerlo mediante un estímulo, dice, yo te voy a dar si me respondes las cosas que mis sabios no pudieron responderme. Yo te voy a dar el vestido púrpura, el reconocimiento, te voy a llenar de dinero, te voy a dar un estatus en el reino. Daniel le responde al rey, tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, versículo 17. Nuevamente, Daniel no come la porción de la comida que el rey tenía preparada para él, pero ahora con 85 años. Las tentaciones fueron diferentes, pero Daniel optó por actuar de la misma forma. Y Daniel lo que hace es, antes de comenzar a desarrollar la interpretación, Daniel asume lo que Nabucodonosor había recibido por parte del Dios Altísimo. Lo primero que dice Daniel, yo te daré la interpretación. Y miren lo primero que dice Daniel, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel no empieza con los hombres, empieza con Dios. ¿Y por qué apela a Nabucodonosor? Porque Daniel no solamente va a hablarle a Belsasar en cuanto a el juicio, sino las razones del juicio. Le va a decir, vos tuviste esto como información para haber evitado lo que hiciste hoy. Así que estas son las razones por las cuales se te escribió lo que se te escribió en la pared. Entonces le hace recordar el reino, la grandeza, la gloria y la majestad de Nabucodonosor. Le hace recordar el poder que le había sido dado bajo su mando. Él, no solamente Nabucodonosor tenía poder para preservar la vida, sino para quitar la vida. Podía engrandecer a cualquiera Nabucodonosor de la misma forma que humillarlo, como intentó hacerlo con Daniel y con sus amigos, pero Dios nunca se lo permitió. También Daniel le recuerda a Belsasar que Nabucodonosor en algún momento entró en un orgullo extremo y a causa de eso fue despojado de su trono, de su reino, fue despojado de la comunidad humana, fue despojado de la mente de un hombre común y fue hecho semejante a una bestia. Comió con los asnos del monte y el buey, el rocío fue su abrigo de la mañana. Todo esto hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre todo
y Él realmente hace lo que le place. Eso está en el verso 21. Dios tiene dominio. Daniel comienza con Dios y ¿con quién termina? Con Dios, más allá de los reyes que imperen en este mundo. Entonces Daniel, con su valentía inusual, le declara a Belsasar que, sabiendo todo esto, no humilló su corazón. Y es muy interesante porque yo pensaba, ante Dios deberíamos vivir humillados, ¿o no? ¿Es racional o no? ¿Hay algo más alto que Dios? No. Sin embargo, ¿qué hacemos? La actitud racional ante lo más grande es humillarse. Pero nosotros los seres humanos tenemos cuestiones aún con lo racional, porque ni siquiera somos racionales en relación a Dios. Muchas veces somos irracionales cuando Dios quiere algo de nosotros y no nos humillamos delante de Él. La soberbia lo llevó en un momento a Nabucodonosor a una situación de ruina. Lo mismo sucede con Belsasar. La soberbia lo hizo profanar intencionalmente las cosas del Dios Altísimo, el Dios de Israel. Nunca una mujer había tocado los vasos, y sin embargo ahí no eran solo mujeres, eran idólatras en los pecados que ustedes quieran pensar allí en esa instancia. Y no digo esto por una cuestión sexista, lo que estoy diciendo es de acuerdo a la cultura de aquella época. Así que se nos dice que desde el verso 24, dice: entonces de su presencia fue enviada la mano, y allí la mano es quizás brazo, quizás dedos. La cuestión es que la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas son todas escrituras que probablemente hayan sido entendidas en lectura por los antiguos. Quizás Belsasar vio eso y debe haber comprendido lo que era, porque son escrituras que significan cuestiones de pesos, de medidas, de longitudes. De hecho, son consonantes solamente en su idioma original. Probablemente Belsasar haya leído eso y haya entendido lo que en superficie eso significaba, pero ¿por qué escribieron eso ahí? ¿Por qué ahora? Lo que más confundía a Belsasar era que no solamente eso había aparecido como escritura, sino que una mano estaba escribiendo, y era una mano sobrenatural lo que había escrito esa pared. Yo le señalo esa pared porque es blanca y me imagino que fue ahí. Mene es contado y tiene que ver con que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué dos veces Mene? Mene. Porque justamente habla de inicio y fin. Contado desde principio a fin tu reino. Dios le ha puesto su sello, su basta. Tekel, que habla acerca de que él había sido pesado y fue hallado. Antes, cuando algo era hallado liviano, era como que había sido encontrado incompleto. Y Daniel interpreta, y le interpreta al rey, no solo que su reino llegó a su fin, sino que también su reino no fue aprobado por Dios. Y claramente Belsasar no vivía conforme a Dios, sino que vivía conforme a sus pensamientos, conforme a lo que él había planteado de su vida, y se había olvidado de Dios, se había olvidado de la experiencia de Nabucodonosor, su padre. Finalmente Uparsin, que significa dividido, y esto tiene que ver con cómo comenzaría la destrucción de aquellos grandes imperios que dominaban el mundo en la antigüedad. Y me llama la atención porque la irracionalidad de Belsasar es a tal punto de que Dios a través de Daniel le dice lo que le va a suceder, y sin embargo él nuevamente hace vestir a Daniel de púrpura, a ponerle en su cuello un collar de oro y a proclamar que él era el tercer señor del reino. Sin embargo, se nos dice que en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel nunca usó su ministerio ni los dones que le dio el Señor para beneficio propio.
De hecho, yo pretendo pensar de que Daniel sabía de que el reino iba a ser tomado y mientras más lejos él esté de la instancia de reino, mucho mejor para él. Ahora hay una gran exhortación en todo este pasaje y con esto termino. Existen instrumentos de honra, pero que en ciertas manos son usos de deshonra y de vileza. Los productos de los artesanos antiguos de Israel eran magníficos. Dios estableció cómo hacer las cosas. Y lo que se había logrado para la casa de Dios era excelente en gran medida. Sin embargo, en las manos inadecuadas vino a ser un instrumento de altísima vileza y corrupción. Belsasar seguramente querían que supiera nuevamente quién estaba al mando, pero quien estaba realmente al mando era el dueño del mundo. Daniel como instrumento de Dios y esta vez como un vaso de honra, usado para que Nabucodonosor muchas veces reconociera a Dios y vuelva a él. Y Daniel nunca optó por corromperse, ni vender sus principios, ni vender su integridad, ni prostituir nada de lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Esto me hizo pensar a cuando Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta y le dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, es decir, para ocasiones especiales, y otros para usos viles, es decir, situaciones comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, se mantiene puro, será instrumento para honra, santificado, es decir, limpio y consagrado a Dios, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Metafóricamente hablando, Satanás, el mundo y la carne quieren hacer de nosotros un instrumento de uso común. Quieren sacarnos del eje que Dios tiene preparado para nosotros, que el Señor tiene para nosotros, para hacernos personas como cualquier otra, sacarnos de sus propósitos. La propuesta de Cristo es mucho más provechosa en sus manos, pero para eso hay que mantenernos puros en integridad, dice la palabra. Pensaba también en la escritura de la pared, ¿no? La escritura de la pared nos habla del juicio de Dios. Y leí a John Lennox, un autor que dice lo siguiente, para Daniel estaba muy claro lo que sucedía y rechazó con dureza las lisonjas del rey. Bajo las circunstancias adecuadas, Daniel habría estado preparado para aceptar altos cargos, pero no estaba interesado en ser enriquecido por un hombre que había devaluado tan abiertamente al único y verdadero creador y Dios viviente. Para Daniel la importancia estaba en Dios, por eso no se corrompía. Es claro que no podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos jugar ni siquiera con nuestra vida que le pertenece cuando dijimos que hemos creído en Él. El resultado es que si somos vasos o instrumentos para Dios y nos dejamos usar por aquellas cosas que no pertenecen a Dios, el juicio también es algo que nosotros debemos entender que quizás podemos afrontar de parte de Dios. Y con esto no estoy hablando de que perdemos la salvación, pero tendríamos que ser hijos temerosos de la disciplina que Dios puede establecer por no aprovechar nuestra vida para el Señor, en la medida en que Dios saque provecho de nosotros. No estoy diciendo que todos tengamos que ser ancianos de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que cada uno, según Dios, tiene una medida y un uso provechoso de parte del Señor, y eso no lo podemos perder. En esa medida, cada uno es evaluado y es pesado delante de Dios. Y finalmente, a Daniel se le vio una luz, una sabiduría que era superior y que solo pertenecía a alguien que era diferente. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
El dedo que escribió las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Es el mismo dedo que escribió esa pared, pero también es el mismo dedo que me hizo recordar una instancia, y con esto termino. Los antiguos religiosos estaban acostumbrados a utilizar la ley para menospreciar a las personas, en vez de para acercarlas a Dios. Utilizaban la ley para señalar los pecados ajenos. Y hubo un momento donde Jesús estaba escribiendo en tierra y le fue acercada una mujer que había sido encontrada en adulterio. Todos estaban dispuestos a arrojar las piedras por la luz que la ley traía. Pero la luz del mundo fue la única que pudo decir: el que esté sin pecado, entonces que arroje la primera piedra. Con la luz del mundo nadie puede, porque esta luz traspasa la superficialidad de la religiosidad y le llegó a la conciencia de estos hombres que no pudieron más que resistir el momento del peso de las piedras y tirarlas e irse. Y allí quedó una mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Y el Señor escribía, y su dedo escribía en tierra. Y no está ninguno de ellos. Bueno, le dijo el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, la luz del Señor en algunos trajo lo necesario, justicia, y se terminaron alejando de Él. Pero sin embargo en otros trajo ¿qué? Aunque sea una sola mujer, en su peor instancia, en la peor de los momentos que una mujer podría vivir en aquella época, y cerca del apedreamiento, trajo en ella la luz del mundo, trajo salvación. La integridad de Daniel se basó en esa luz, hermanos, en la luz transformadora de Dios. Daniel nunca creyó ser más que nadie, siempre fue una persona de un corazón íntegro delante de Dios, y sirvió a Dios con todos los honores en un mundo que lo rechazaba. La integridad requiere que Dios esté obrando en nosotros, hermanos, en la misma medida. Y las preguntas son: ¿qué podrían sobornar nuestra condición de coherencia entre Dios y los hombres? ¿Qué podrían hacer cambiar nuestra identidad como cristianos aquí en el mundo? ¿Qué cosas podrían corrompernos? ¿Las sabemos? ¿Somos sinceros y si nos miramos el espejo, bueno, declarémoselas al Señor? Yo creo que Daniel no era un superhombre. Yo creo que Daniel, cuando abría las ventanas de su hogar y oraba, era porque él sabía delante de Dios quién era y él oraba para no fallarle a Dios. Quizás esa deba ser nuestra oración. Orarle a Dios para decirle: Señor, no te quiero fallar. ¿Sabes por qué? Porque esto soy naturalmente, pero no lo quiero ser, Señor. Quiero ser un vaso y un instrumento que te glorifique en tus manos. Así que aprendamos de Daniel, porque Daniel no tenía una luz diferente a la de nosotros. Él tenía al mismo Señor, que es el que opera en nuestra vida. Que Dios les bendiga.